La afición mexicana ha explotado. No estamos dispuestos a soportar un año más, en 2024 sí, otra vez también, comentarios racistas y despectivos hacia Sergio Pérez. La cosa es demasiado grave y vamos a demostrar cómo la FIA tiene un pequeño problema. Llama la enfermedad, problema, trastorno. Se llama racismo selectivo. No entendemos por qué cuando el racismo afecta a Sergio Pérez o a México, no se hace nada. Y cuando afecta, por ejemplo, a Lewis Hamilton, creamos un movimiento para que nos vea todo el mundo y hacemos el paripé. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? En una FIA que se está desintegrando, porque ha recibido una denuncia penal de Susie Wolf. Así que, amigos y amigas, llueve sobre mojado, la FIA se enfrenta a problemas y todo esto viene por los comentarios de Nico Hülkenberg, que pidió a la FIA que penalizaran a Checo y lo penalizaron. Injustamente, pero lo tienes en el vídeo anterior, diciendo que había sido el problema la siesta mexicana. Sin duda, una auténtica vergüenza. Y vamos a demostrar cómo a día de hoy la FIA puede mejorar mucho ese trastorno llamado racismo selectivo. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y vamos a repasar cosas de la historia de la FIA. La FIA que siempre se ha manifestado en contra del racismo, y de golpe recibimos esto. Hülkenberg pide sanción a Pérez por su siesta mexicana. Estas declaraciones obviamente están indignando a todo el mundo, y insisto, han provocado además que Sergio Pérez sea sancionado. Una sanción que hemos demostrado por activa y por pasiva que no es legal, lo puedes ver aquí, y sobre todo no es legal si tenemos en cuenta precedentes como por ejemplo los de Max Verstappen. Lo hemos demostrado en un vídeo anterior, por eso esto aquí no lo vamos a tratar, aquí simplemente vamos a tratar el racismo selectivo que está mostrando la FIA, ¿o no? Porque este es el vídeo que os decía, porque tenéis la oportunidad, señores de la FIA, porque estos comentarios han sido realizados hoy, de rectificar y aplicar el código de sanción que tenéis en el comité de ética de la FIA, que para eso existe, no para usarlo cuando os apetece. Y vamos a demostrar cómo es verdad esto del racismo selectivo. Primero, por si alguien no lo ha escuchado, tenemos que repasar la gravedad de estas palabras. Fijaros que, si miráis el vídeo anterior, os daréis cuenta de que Checo no podía hacer nada y la culpa es totalmente exclusivamente de Hugh Beard, su ingeniero en prácticas, que le digo yo, que no le avisa, es una curva ciega. Y fijaros lo que dice Nico Hülkenberg. Estaba durmiendo la siesta mexicana, yo creo. Esto es un comentario racista, porque excluye a los mexicanos. En el momento en que dices mexicano, ahí estás haciendo un comentario racista, imparcial, no es tolerante. ¿Me explico? Porque estás haciendo alusión a un defecto de alguien. Es como si dices cualquier tipo de barbaridad, ¿no? No estaba mirando por el retrovisor, cuando en verdad en esa curva no es culpa del retrovisor. Esa vuelta, creo, fue mi primer 17-9, creo, dice, y me costó unas décimas, así que tal vez en realidad necesitemos revisarlo. Fijaros cómo lo ha pedido a la FIA, ¿eh? Qué manera de pedir a la FIA, ¿eh? Y ahora voy a enseñar cómo en otros deportes, y solo voy a poner un pequeño ejemplo, esto es intolerable. Porque igual que con Christian Horner nos pusimos duros diciendo que era un problema a nivel de sistema, y eso se tiene que tratar con cuidado porque hay mucha gente viendo la Fórmula 1, esto es lo mismo. No podemos tolerar estos comentarios racistas. Y además, que esto va aparte. Tenga culpa o no, va aparte. Pero además es que no tiene razón. Pero eso te lo he demostrado en el vídeo anterior. ¿Por qué decimos que la FIA tiene un racismo selectivo? Pues fijaros, porque en el caso de Hamilton, fijaros en 2008 ya, una campaña específica de la FIA se inicia contra el racismo. Y fijaros quién sale aquí. Nuestro amigo Hamilton. Contra Hamilton sí que hay racismo, fijaros vosotros. Equipos, pilotos y propietarios de circuitos han recibido una solicitud de la FIA para sumarse a la campaña Carreras contra el Racismo. Una solicitud de la FIA. Esto lo ha creado la FIA. Y ahora os estoy enseñando esto de la Fórmula 1 y ahora voy a enseñar cómo en otro deporte
se hace de verdad esto de forma seria. No como si estuvieras en un circo, en el gran circo de la Fórmula 1, que organizará el organismo rector de la Fórmula 1 en respuesta a los incidentes en los que algunos aficionados españoles atacaron con ataques racistas a Lewis Hamilton durante los test hace 2 semanas. Más importante aún, la campaña se lanzará oficialmente con motivo del Gran Premio de España que tendrá lugar en 2008. ¿Vale? Para que sepáis, todo esto se hizo referencia cuando Helmut Marko hizo los comentarios racistas, etc. Se esperaba mucho de la FIA y la FIA lo único que hizo fue hacer una advertencia. Eso creo que no entra dentro de las medidas serias y ahora os voy a enseñar lo que son medidas serias. We Race as One. ¿La política contra la discriminación y racismo deberían investigar a Helmut? Pues no se investigó. Y decía, la Fórmula 1 ha tomado cartas en el asunto, pero no acabó pasando nada. Y fijaros cómo, por ejemplo, Hamilton, que fue el artífice por lo que pasó en España, por ejemplo, cómo decía, sí, esto es del mismo saco, fijaros. Personalmente he experimentado racismo en mi vida y he visto familia y amigos con lo mismo. Y hablo desde el corazón cuando pido este cambio. Lo está pidiendo. Hamilton, que fue víctima del racismo en España, está pidiendo que se haga algo con Helmut Marko, lo pidió el año pasado, porque lo identifica como víctima. ¿Qué mejor que una víctima de racismo para identificar si es racismo? Y la FIA decidió hacer una advertencia a Helmut Marko. Pero luego nos llenamos las barbas de publicar cosas en la Fórmula 1 como la discriminación o el racismo es inaceptable, ¿no? Y no forma parte, no puede formar parte de la sociedad. Pero sí, cuando es Hamilton, ¿vale? Entonces, obviamente, ahora repasaremos todo lo que ha hecho. Llueve sobre mojado. ¿Por qué? Porque realmente se puede demostrar fácilmente que esto es un racismo selectivo, ya lo hemos demostrado, pero por si os parece que hay alguna duda, lo iréis viendo a medida que pasa el post. Y luego hay que decir otra cosa. Igual que la Fórmula 1, perdón, que Red Bull le hemos criticado diciendo que no podías absorber tú la decisión de ese comité externo porque no hay valor judicial y encima no dieron pruebas sobre lo de Christian Horner y ahora la chica ha denunciado a la FIA cuando tendría que denunciar a un juzgado y eso ya demuestra mucho de la chica, pero no se hizo de manera adecuada. Y fijaros que la FIA tiene casi el mismo modus operandi, ¿no? Se pueden cubrir entre ellos, digamos. La FIA absuelve a Ben Sulayem, no interfirió en los grandes premios de Arabia Saudí y Las Vegas, cuando favoreció a Alonso, etc. Claro, si el mismo organismo es el que coge y dice si sí o si no, pues estamos en el mismo caso de Christian Horner, que puede haber gente que diga, oye, esto no es del todo justo. Entonces, la FIA, ya os digo, no pasa por sus mejores momentos. Cuando pasó lo de Helmut Marko, recibió una advertencia, como os digo, y nada más. De acuerdo con el código de ética de la FIA, no pasó nada. Con lo de Hamilton se lió el movimiento que a día de hoy aún dura. Y fijaros que se quedó en ese punto. Helmut Marko no tuvo que decir nada más. De hecho, pidió disculpas públicamente y lo dijo porque él quiso. Pero si vemos los casos que hay, de ejemplo, encontramos que hay, lo que os digo, una especie de extraña de racismo selectivo. Y que obviamente la FIA debe de cambiar. Deben de cambiar, yo diría, incluso el mando de la FIA. Alguien más sensato debería coger el timón de la FIA y aplicar normas más profundas para evitar, por ejemplo, que a Checo le penalicen por lo que le han penalizado y que Verstappen lo hiciera el triple peor, como hemos analizado en el vídeo anterior, y se fuera de rositas. Pero eso no es todo, porque Nelson Piquet recibirá una sanción que le prohibirá la entrada en el paddock de la Fórmula 1. Eso por llamar, creo que fue negrito a Hamilton. Ahí sí que actuó, por ejemplo, la FIA. En ese punto sí que atacó a Nelson Piquet e incluso le prohibió la entrada. ¿Qué es peor? ¿Decir negrito o lo que ha dicho Helmut Marko sobre Checo Pérez? Si no sabéis lo que ha dicho, lo tenéis en un montón de sitios,
¿vale? Lo tenéis identificado por todos lados. Pero antes, quiero enseñaros qué es lo que se hace cuando realmente te tomas en serio algo como el racismo y no como un paripé, como un racismo selectivo como te he enseñado. Fijaros, por ejemplo, el caso del fútbol en España. Muchos os resultará curioso si no estáis en España, y si estáis en España muchos los conoceréis. Solo he sacado una pequeña parte, una muy pequeña parte. Competición cierra 5 partidos, una grada de Mestalla, el estadio del Valencia, y retira la tarjeta roja a Vinicius. Considera probado que, tal y como reflejó el árbitro en su acta, hubo gritos racistas. Por gritos racistas de alguien que no forma parte de la estructura del equipo, sino que forma parte de la afición, cerrado 5 partidos, ¿eh? Vale, pues ya vemos que la Fórmula 1 mucho más suave. Pero fijaros, hay más. La Fiscalía otra vez marca el camino para castigar con cárcel los gritos racistas en estadio de fútbol. Amigos y amigas, esto es tomarse en serio el tema del racismo. Aquí una persona que sufre racismo en su casa, que en el cole le están llamando, por ejemplo, negrito, por decir algo, o moro, o como quieras llamarlo discriminatoriamente, da igual que le llames chino, no utilicen nada despectivo, porque eso es racista. En ese punto, en España, por ejemplo, se está teniendo muy en cuenta eso. Pero yo insisto, en España, una persona que sufre eso sabe que se puede ir a un juzgado, que puede decirle, oye, mira, no me calientes la cabeza, porque te planto una denuncia por racista y simplemente tengo que demostrarlo grabándote una vez. Y eso es lo que hace que las víctimas se puedan sentir apoyadas. En cambio, dime tú, un mexicano que ve la Fórmula 1, ¿cómo se va a sentir apoyado? Imagínate un mexicano en Estados Unidos que esté sufriendo racismo, por inventarme algo. Que no pasará, o sí, no lo sé. Lo acabo de decir por inventarme algo por proximidad, ¿vale? Pues imaginaros cómo puede sentirse de decir, si se basa en la Fórmula 1, si se basa en esto, no. Pero si se basa en la Fórmula 1, dirá, aquí cómo vas a denunciar cualquier comentario racista si aquí no te hacen caso. Y aparte, es un racismo selectivo. Y yo soy de México. O sea, no tiene pinta que me vayan a hacer. ¿Entendéis? ¿Entendéis cómo hay problemas que hay que tratarlos diferentemente? La UEFA, que ya no es de España, sino de Europa, multa al Sevilla y la percibe del cierre parcial de su estadio por insultos racistas. Para que veáis, hay un montón. Esto es una muy pequeña parte, ¿eh? El sistema de fútbol inglés para luchar contra el racismo a los estadios ya lo prevén. Hacen normativas antes. Es decir, cuando pasó esto en 2023 con Helmut Marko, tendrían que haber hecho alguna normativa o algo para impedir que se vuelva a hacer mañana. Helmut Marko vuelve a hacerlo y lo único que recibe es una advertencia si la gravedad es la misma. Porque encima fue reiterado lo que dijo Helmut Marko. El Atlético de Madrid condena 2 días después los cánticos racistas contra Vinicius, ¿vale? Hasta el propio estadio condenó, porque Vinicius es del equipo rival contrario del Real Madrid, para que veáis que su propio equipo, a sus propios fans, se van contra ellos si hacen esto. El Valencia irá por la vía ordinaria, así entorpecen los clubes las sanciones por racismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que veáis que hay una guerra, pero que acaba en un tribunal, porque son cosas serias. Y en la Fórmula 1 se ha demostrado que los integrantes de la Fórmula 1 sí que lo están tomando de parte seria. Por ejemplo, fijaros cuando le dijo sudamericano y todo eso, que ya lo sabemos, el segundo ataque racista de Helmut, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en Haas, ¿vale? En Haas, que es de ahí de donde vienen estos comentarios supuestamente racistas de Nico Hülkenberg, lo de la siesta mexicana. Los estereotipos hoy en día ya no están. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Fijaros, ¿eh? Lo que dice Haas. Pues tendría que tener cuidado Nico Hülkenberg y mínimo pedir perdón en público lo primero. A veces es muy difícil, porque todo el mundo puede tener un comentario desafortunado en momentos calientes. Pero vamos, algo tiene que pasar aquí, ¿no? Mínimo un perdón instantáneo. Mínimo, no una pertenencia de la FIA, sino una investigación o algo. Fijaros lo que hacen, ¿no? Oye, mira, Haas, si esto fuera el fútbol sería así. Mira, me parece muy bien que ha sido en caliente, no pasa nada, no lo vamos a matar, no te preocupes. Pero las próximas 5 carreras no corres. ¿Me explico? A ver si a la sexta tienen las pelotas de volver a decir eso en los micros. Esos son los deportes normales contra el racismo. Y la Fórmula 1 es una advertencia. Por toda la presión que ejercimos, ¿eh? A veces es muy difícil de hacer, porque lo que dices, no lo dices en serio, que puede ser lo de Nico Hülkenberg, insisto. Pero tienes un altavoz.
Y entonces no deberías decirlo, obviamente, y si eres consciente de ello. No lo escuché porque debería... porque podría haber entendido cómo se decía en alemán. Así que simplemente lo leí y tal vez la traducción suena diferente, pero creo que es lo que es y creo que lo están solucionando. Y me sorprendió escuchar que México estaba en Sudamérica. Por lo que nos sorprende a Gunther Steiner, que ya no de esto, o sea, ya pobrecillo, ya que le vamos a decir a él, ¿no? Pero lo que no entiende Haas es que esto se ha producido otra vez y dentro de su seno del equipo. Insisto, mira lo que hacen desde los equipos de fútbol cuando pasa esto, ¿no? Fijaros, por ejemplo, también otro Zach Brown en McLaren. No fue un gran comentario, se puede entender por lo que la gente se sintió ofendida por él. Yo mismo no lo escuché, solo lo he leído, pero hay que ser muy respetuoso con todos y no hacer comentarios que puedan verse de forma inapropiada. Zach Brown ya lo dijo, ya avisó, McLaren es siempre muy formal. Seguir a McLaren, ¿cómo dices que es por culpa de la siesta mexicana cuando en verdad Checo no podía ni mirar allí? Fue Hugh Beard. En todo caso, será por la siesta de los pájaros, joder. Es que de verdad, es que es muy triste. E insisto, Helmut Marko la ha liado mucho. Ya se ha hecho mucho daño a la afición mexicana. Por eso digo que llueve sobre mojado y es muy posible que se tuviese que hacer algo con lo que ha pasado. Aunque sea unas carreras de sanción, eso económicamente es una pasta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Otros se quedan sin carreras injustamente, como Logan Sargent, no sé si me explico. Las veces que Helmut Marko ha hecho comentarios discriminatorios. Fijaros que ha dicho, por activa y por pasiva, se ha pasado la normativa del We Race As One por el forro, para que lo veáis. Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Verstappen o Sebastián Vettel, que son rubios con ojos azules, insisto, ya lo dije en su momento. Pero las carreras son su fuerte y tuvo una muy buena carrera, claro, para minimizar un poco, ¿no? Para que veáis lo fuerte, los que no lo hayan escuchado, que esto lo ha escuchado todo el mundo. Estamos positivamente sorprendidos por lo bueno que fue aquí. Fue una victoria increíble, lo completó fácilmente sin dudar. Como sudamericano, Checo Pérez generalmente tiene altibajos. Claro, como un mexicano por culpa de querer hacer la siesta. Es que es increíble. Max está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado. Pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro. Estos comentarios están a la altura de lo que ha dicho Nico Hülkenberg. ¿Hay racismo o no en el fondo? ¿Entendéis? Y insistimos que todo esto de la FIA, del We Race As One, ¿vale? Está hecho y destinado, fijaros, parte de la campaña fue el uso del arco iris en los monoplazas. Fijaros o sea, fijaros cómo os lo plantea el fútbol y en la Fórmula 1 ponemos arco iris. Es que la Fórmula 1 tiene que cambiar ya. Como un símbolo utilizado para escuchar, ¿eh? Para unir a las comunidades. Sin embargo, este se eliminó en 2021 con el argumento de que se centrarían en la sostenibilidad, diversidad e igualdad. ¿Vale? Para unir a las comunidades. ¿Me vas a explicar tú cómo vas a unir a la comunidad alemana con la comunidad mexicana cuando se están diciendo que realmente la culpa es que son unos vagos porque les gusta hacer la siesta? Pero bueno, pero ¿hasta dónde vamos a tener que llegar? Y por otro lado, ¿hasta dónde vas a tener que aguantar, Checo? Porque ya la gente está diciendo que Checo te tienes que manifestar. Checo tienes que decir algo. Checo, en este mundo se puede decir. La Susie Wolf denuncia penalmente a la FIA. Y esto ha pasado, ¿vale? Y pueden haber estrategias detrás, lo sé. Atentos, amigos y amigas, sabéis que por maniáticos a veces cuentan las cosas antes, ¿no? Cuidado a los movimientos que pueda haber en la FIA y cómo se le está atacando y por dónde vienen esos ataques, Susie Wolf, ¿vale? Y fijaros, directora de la F1 Academy y esposa del jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, se encontró en diciembre en el centro de una tormenta mediática después de que la FIA anunciara que estaba investigando un posible conflicto de intereses entre ambos. Algunos medios sugirieron que ambos habían compartido información confidencial, para que veáis, ¿eh? Que la FIA cuando quiere toma cartas en el asunto solo por un rumor de los medios, cuando se ha demostrado que los medios, y luego han sacado otros rumores, y hasta que la chica no ha denunciado lo de Christian Horner no han dicho nada. Entonces, como lo de la normativa que decimos, ¿no? Que ¿por qué a Checo no, a Verstappen sí? Pues aquí es lo mismo, es todo muy selectivo en la Fórmula 1 de hoy. Tiene que dejar de ser así, tiene que ser algo más serio como el fútbol. Lo he demostrado, como el fútbol sí que es serio. Algunos medios sugirieron que ambos habían compartido información confidencial.
y que los equipos se había quejado y que los equipos se habían quejado a la FIA. Ambos acusados fueron posteriormente desmentidas, es decir, recordaréis la famosa imagen de en todas las redes sociales todos los equipos diciendo yo no he dicho nada, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada, y todos acabaron diciendo yo no he dicho nada y la FIA se quedó con un palmo de narices. ¿Qué había ahí detrás? A lo mejor algún día nos enteramos, insisto, atentos a futuras noticias de lo que va a pasar con la FIA y la Fórmula 1, porque fijaros que no están haciendo bien. Veréis que no van a decir nada sobre el comentario racista de Nico Hülkenberg. El asunto salió a la luz pública después de que la FIA emitiera un comunicado en el que afirmaba que la FIA es consciente de la especulación de los medios de comunicación centrada en la alegación de que un miembro del personal de la FOM ha transmitido información de carácter confidencial a un director de equipo de la Fórmula 1. El Departamento de Cumplimiento de la FIA está investigando el asunto. ¿Vale? Se había filtrado una información y es que al final ni fue ella. No se nombraba Wolf, pero se intuía que era ella, y sin embargo, a raíz de la enorme reacción suscrita por el asunto que llevó a los 9 rivales de Mercedes que no se habían quejado a la FIA, el organismo rector se retractó rápidamente. Apenas 48 horas después de su declaración inicial, dijo que el asunto estaba cerrado, ya que no había ningún caso que responder y que las cosas siquiera justificaban una investigación formal. No es serio, esto es el patio de un colegio. Mira, es que para que lo entendáis, ¿no? O sea, el fútbol es la enviase. Y la FIA es cumplir. Yo creo que con esta explicación no hay más aclaración posible de lo que está pasando a día de hoy en la Fórmula 1. Educadamente se puede decir todo. Y esto ha sido una crítica constructiva para la FIA. Por favor, espero que digáis algo. Señores de Haas, vosotros que os pronunciasteis contra el racismo, también os estamos esperando. Señor Nico Hülkenberg, espero que hagas una doble rectificación. Una por la tontería racista que dijiste y la otra por echar la curva por el retrovisor a Checo Pérez cuando es una curva con ángulo muerto y la culpa es de Hülkenberg. Amigos y amigas, gracias por el apoyo. Vamos a seguir defendiendo a los pilotos hispanos en la Fórmula 1 y las injusticias. Que no os quepa duda, somos el altavoz del pueblo y vamos a seguir siéndolo. Muchas gracias por compartir estos vídeos por todas las redes sociales, porque es la manera de que la gente se entere de que la Fórmula 1 debe de cambiar y especialmente, no sé qué pasa, pero está muy en contra a día de hoy, 2024 también, de Sergio Pérez y podríamos decir incluso de México. Una vergüenza.